Buenas noches. En la sesión del día de hoy revisaremos el tema de prueba de hipótesis que corresponde al módulo 2. Lo primero que vamos a revisar es el concepto de prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es un procedimiento que se realiza para determinar si un cierto parámetro que se ha supuesto para una población es confirmado por la observación de una muestra. Aquí es importante que recordemos que la inferencia estadística o la estadística inferencial nos permite estudiar una población a partir de una muestra. Y la prueba de hipótesis es una metodología de inferencia estadística, de tal forma que a partir de las observaciones que se hagan de una muestra, nosotros vamos a poder confirmar si ese valor de la muestra corresponde a un valor de la población. Y esta metodología consta de 5 pasos principalmente. En el paso 1 vamos a establecer las hipótesis. En el paso 2 vamos a seleccionar lo que se conoce como nivel de significancia. En el paso 3 vamos a identificar el estadístico de prueba. En el paso 4 vamos a seleccionar el criterio de rechazo y el último paso consiste en llegar a la decisión que nos va a permitir establecer una conclusión. Entonces, estos son los 5 pasos que nosotros vamos a detallar por medio de un ejemplo para verificar cómo se lleva esta metodología de inferencia estadística que es la prueba de hipótesis. Vamos a empezar con el ejemplo. Quisiera que me fueran siguiendo en la lectura. Es muy importante que ustedes vayan identificando los datos del problema. Este ejemplo que voy a explicar es una prueba de hipótesis para una media. Y ahorita les voy a explicar a qué se refiere con para una media. Dice el ejemplo de la siguiente manera. Un estudiante en la Ciudad de México gasta en promedio diariamente 95 pesos, con base en un estudio realizado 2 años antes. Por otro lado, el Banco de México indica que tiene un control muy estricto sobre la inflación y los precios. Un economista tiene la hipótesis de que si esto es cierto, el gasto promedio se mantuvo igual. Decide tomar una muestra aleatoria de 35 estudiantes. El promedio de gasto diario en esa muestra fue de 92.5 pesos y una desviación estándar de 4.24 pesos. Si la hipótesis se prueba con un nivel de significancia de 0.05, tendrá razón el economista. Y entonces aquí vamos a entender primero a qué se refiere con prueba de hipótesis para una media. Si observan, uno de los datos que nos están dando inicialmente es el promedio de gasto diario de un estudiante en la Ciudad de México. Esto es un valor de la población. Nosotros estamos obteniendo un valor de una población. Después nos dice que el economista quiere probar la hipótesis de que el gasto promedio se mantuvo igual. Entonces, nuevamente, hablamos de promedio. Entonces, ¿en qué va a consistir este procedimiento que vamos a desarrollar a continuación? Vamos a probar lo que está suponiendo el economista. Vamos a verificar a través de la prueba de hipótesis si el gasto promedio se mantuvo igual. Hace 2 años hicieron un estudio de la población y se determinó que el gasto promedio era de 95 pesos. 2 años después se toma una muestra y se va a verificar si el gasto promedio se mantuvo igual. Entonces, como lo que voy a verificar es el promedio y es solo un promedio, por eso se llama prueba de hipótesis para una media. Vamos a identificar entonces los datos. El primero es el gasto promedio
que se determinó hace 2 años, que es de 95 pesos. Otro dato importante es el tamaño de la muestra, que es de 35 estudiantes. ¿Cuál fue el gasto promedio de esa muestra? 92.5, es otro dato importante. La desviación estándar, que es de 4.24 pesos, y nos están dando un dato de nivel de significancia de 0.05. Esos son los datos. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Tenemos que identificar los datos y registrarlos. Y fueron los que les comenté hace un momento. Tenemos el dato de la población, mu igual a 95. Tenemos que recordar que el símbolo del promedio de la población es mu. Mu igual a 95 pesos, o bien promedio de la población es igual a 95 pesos. Nos están dando el promedio de la muestra, que es el segundo dato que ustedes pueden observar en la diapositiva, que es de 92.5. Y nos están dando una desviación estándar. Y aquí me voy a regresar a la primera diapositiva porque es muy importante este dato de desviación estándar. Quisiera que alguno de ustedes o alguna me contestara. ¿El dato de la desviación estándar es de la muestra o de la población? ¿De la muestra? De la muestra, muy bien. Me voy a regresar a la identificación de datos. Es muy importante que ustedes en su problema identifiquen si la desviación estándar que les están dando es de la muestra o de la población. ¿Por qué? Porque si es de la población, tendrá una fórmula, y si es de la muestra, tendrá otra fórmula. En este caso, como es de la muestra, recordaremos que el símbolo de la desviación desviación estándar para la muestra es S. Por eso aquí se anotó S igual a 4.24 pesos. Y es importante que indiquemos que sigma es desconocida. ¿Por qué sigma es desconocida? Recordemos también que el símbolo sigma representa la desviación estándar de mi población. Y como no me dieron ese valor, por eso anotamos sigma desconocida. Después tenemos el dato de la muestra, n igual a 35. Recordemos que el símbolo para registrar el tamaño de muestra es n minúscula. N es igual a 35. Y siempre que mi muestra sea mayor o igual a 30, vamos a decir que es una muestra grande. También el último dato que me están dando es el nivel de significancia y se va a simbolizar con alfa. Alfa es igual a 0.05. ¿Qué es el nivel de significancia? Es la probabilidad de cometer un error tipo 1. Así se le llama al error, que es que ese error tipo 1 es el que se comete cuando yo rechazo una hipótesis nula que es verdadera. Queda más claro cuando hablamos de nivel de confianza. Si el error, es decir, alfa, es de 0.05, mi nivel de confianza va a ser de 0.95 o de 95%. Entonces, estos son los datos que ustedes deben de identificar en un problema que involucre al promedio o media. Vamos con, ahora sí, el paso 1. Una vez que identificamos nuestros datos, ya podemos empezar a aplicar los pasos de la metodología de prueba de hipótesis. El primero es el planteamiento de hipótesis. El planteamiento de hipótesis es un paso muy importante. ¿Por qué? Porque si las hipótesis planteadas son incorrectas, todo mi procedimiento es incorrecto y por consiguiente los resultados también son incorrectos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el parámetro que estamos estudiando, que en este caso el parámetro que estamos estudiando es la media. Y tenemos que recordar
qué valor establecimos o están estableciendo en el problema para la media. Si recordarán, nos decía que era un valor de 95 pesos. ¿Ok? Eso es lo primero que nosotros tenemos que recordar. Ahora, ¿cómo vamos a plantear las hipótesis? Me voy a regresar al enunciado del problema. ¿Qué es lo que quiere verificar el economista? El economista quiere verificar si el gasto promedio se mantuvo igual. Por lo tanto, eso es lo que voy a plantear en mi hipótesis nula. Hipótesis nula se simboliza con H0. Después pongo 2 puntos y pongo el valor de mi parámetro, que en este caso el problema me dice que se hizo un estudio donde se determinó que el gasto promedio diario de los estudiantes era de 95 pesos. Entonces, mi hipótesis nula siempre debe de contener el símbolo de igual cuando lo que voy a verificar es si se mantuvo igual o cambio. Y la hipótesis alternativa siempre va a ser lo contrario de mi hipótesis nula. Entonces, si arriba puse que el promedio de mi población es igual a 95 pesos, tengo que anotar lo contrario, es decir, el promedio es diferente a 95 pesos. Cuando mi conjunto de hipótesis quieren probar igualdad y diferencia, se le llama una prueba de 2 colas. Y de esta manera, nosotros establecemos la hipótesis nula, que es H0, y la hipótesis alternativa para iniciar con nuestro problema. Le subí un video específicamente para revisar el tema de planteamiento de hipótesis. No sé si hasta aquí ya haya alguna duda con el planteamiento de hipótesis. Yo, maestra, tengo una. Adelante, Leonor. Cuando hagamos el problema, por decir el ejemplo que está explicando, se tienen que sacar 2 resultados, por lo que veo ahí puso de la hipótesis nula y creo que la otra se llama la alterna, algo así, ¿no? ¿Tienen que ser 2 resultados? No son 2 resultados, son 2 hipótesis. Este primer paso, Leonor, es establecer mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Siempre va a haber 2 hipótesis, siempre en el primer paso. Mi hipótesis nula, que es H0, y mi hipótesis alternativa, que es HA. Y como me están pidiendo comprobar si se mantuvo igual, siempre voy a poner el igual en la hipótesis nula y en la alternativa voy a poner lo contrario, es decir, que fue diferente o que cambió. Vamos a continuar. Entonces, paso 2, establecer nivel de significancia. Y ya habíamos visto que el problema me dice que el nivel de significancia es de 0.05. El nivel de significancia, repito, se representa con alfa. Por lo tanto, mi nivel de confianza es del 95% o 0.95. Creo que aquí no hay ningún inconveniente. Paso 3, ahora sí, vamos a prestar mucha atención. Lo primero que tengo que identificar es qué tamaño de muestra tengo y si me dieron la desviación estándar de la población. Y lo tengo que registrar. Mi muestra es de 35 y ya habíamos indicado que entonces es una muestra grande. También ya habíamos dicho que el dato que nos daban de la desviación estándar es de la muestra, por lo tanto, sigma es desconocida. Y entonces, yo tengo que localizar una fórmula para muestra grande y sigma desconocida. Y es justamente esta. Z0 es igual al promedio de mi muestra menos... Adelante, Leonor. Otra duda. De lo que está comentando que es muestra grande, ahí, ¿cómo sabe? O sea, en lo que yo vi del módulo no vi algo que dijera que arriba de 30 es para una muestra grande, o se está basando en las mismas fórmulas que vimos en el módulo pasado. Así es, Leonor. Sí, de hecho, en las lecturas, vienen lecturas, no sé si ya tuviste oportunidad
de revisarlas. En las lecturas es donde van a poder encontrar toda esta información que yo les resumo en la presentación, de alguna manera esos temas. Entonces, sí, es el mismo razonamiento que hicimos en el módulo 1 y es el mismo formulario. Sí, sí me acuerdo. Es el mismo. De cualquier manera voy a reenviárselos el día de mañana, porque probablemente tal vez haya quienes no lo tengan, pero de ahí viene, Leonor. Ya es una regla establecida en estadística. Si tu muestra es mayor o igual a 30, siempre va a ser una muestra grande. Ok, está bien. Muy bien. Y entonces ahí en el formulario ustedes van a tener oportunidad de identificar la fórmula. Va a decir para muestra grande y sigma desconocida y les va a indicar esta fórmula. Z de 0 es igual al promedio de la muestra, que es X testada, menos mu 0. Le ponen el subíndice 0, pero es el valor del promedio de la población que nosotros determinamos al inicio, entre S, que es la desviación estándar de la muestra, entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Estamos de acuerdo que tenemos todos los datos para hacer la sustitución. El promedio de la muestra es de 92.5. El promedio de la población que establecí en mi hipótesis nula y que identifiqué al principio es 95. La desviación estándar es 4.24 y el tamaño de muestra es 35. Reitero, estos 4 datos los identificamos desde el principio. Y lo único que hago es sustituirlo en mi fórmula del estadístico de prueba. Hacemos las operaciones, la misma recomendación de siempre, hacerlas con cuidado en la calculadora, paso a paso. 92.5 menos 95, que es el numerador, me da menos 2.5. Y la operación del denominador, es decir, de 4.24 entre raíz cuadrada de 35, me da 0.7166. Finalmente, hago esa operación, esa división, menos 2.5 entre 0.7166, me da un valor de menos 3.4886. Este paso, de alguna manera, es sencillo en cuanto a la sustitución. Lo único que deben de tener cuidado es en identificar la fórmula correcta, que, como les mencioné al principio de este paso, depende la fórmula del tamaño de muestra y de si nos proporcionaron o no el dato de la desviación estándar de la población. Continúo al paso 4. El paso 4 consiste en establecer una regla de decisión y ya están establecidas. Cuando tengo una prueba de 2 colas, es decir, cuando en mi hipótesis nula es igual y mi hipótesis alternativa es diferente, o sea, se utilizan esos símbolos, siempre se le va a llamar prueba de 2 colas. Y entonces, para una prueba de 2 colas, la regla de decisión siempre va a ser la misma. Pero lo primero que tenemos que hacer es buscar un valor que se llama de Z de alfa entre 2 en nuestra tabla de distribución normal. Lo primero que tenemos que hacer es dividir nuestro nivel de confianza entre 2. Y mi nivel de confianza es de 95, lo divido entre 2 y me da un valor de 0.475. Y ese valor de 0.475 o el valor más cercano lo tengo que buscar en la tabla de distribución normal. Nos vamos entonces a la tabla de distribución normal y tengo que localizar ese valor de 0.475, que en este caso sí viene exacto. Lo identifico y lo hago coincidir con la primer columna, me da un valor de 1.9. Y lo hago coincidir con la primer fila y me da un valor de 0.06. ¿Qué tengo que hacer? Sumar esos valores. Por lo tanto, Z de alfa entre 2 va a ser igual a 1.9 más 0.06. Y eso nos da un total de 1.9.
96. El valor de Z de alfa entre 2 para un nivel del 95% de confianza o un nivel de significancia de 0.05 para una prueba de 2 colas siempre va a ser el mismo, siempre va a ser 1.96. Continúo. La regla de decisión es la que les estoy presentando en la pantalla. Z de 0 es menor que menos 1.96 o Z de 0 es mayor que 1.96. Y esa regla de decisión me establece la región de rechazo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Nosotros vamos a tener que graficar una campana como la que se muestra en la diapositiva, que es la campana de distribución normal. Y vamos a identificar en cada extremo el valor negativo y el valor positivo de Z de alfa entre 2, que en este caso fue 1.96. Del lado izquierdo lo anoto con signo negativo, del lado derecho lo anoto con signo positivo. Y toda la zona que se encuentra en medio de esos dos valores se le llama zona de aceptación. Las zonas que quedan afuera de esos límites que marcamos se llaman zonas de rechazo. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que tenemos que hacer es graficar el valor que nosotros calculamos de Z de 0. En el paso, me voy a regresar para que lo ubiquen. Aquí está, en el paso 3, nosotros determinamos nuestro estadístico de prueba que se llama Z de 0 y nos dio un valor de menos 3.4886. Este valor es el que tengo que ubicar en la gráfica de distribución normal que trazamos junto con los valores de Z de alfa entre 2. Y lo tengo que anotar más a la izquierda del menos 1.96. ¿Por qué? Porque es un número menor que menos 1.96. Aquí no se preocupen por la escala, o sea, lo importante es que ubiquen en forma correcta si es menor o mayor que los límites establecidos. En este caso, el menos 3.48 es menor a menos 1.96. ¿Qué significa esto? Que ese valor cae en la zona de rechazo. Repito, este valor cae en la zona de rechazo. O bien, podemos decir que Z de 0 es menor que menos 1.96. Y en esto consiste el paso 4. Lo único que estamos haciendo es graficando y ubicando el valor que calculé de Z de alfa entre 2 y el valor que calculé de Z de 0, que es mi estadístico de prueba. Los trazo, los identifico e identifico qué está pasando con mi estadístico de prueba, es decir, con mi valor de Z de 0 que calculé, que es menos 3.48. Y como podemos ver en la gráfica, lo que está pasando es que cayó en la zona de rechazo y que ese valor de Z de 0 es menor que menos 1.96. ¿Dudas? Yo, maestra, dice zona de rechazo 0.025. ¿Eso de dónde se saca? Recordarás que el nivel de significancia es de 0.05. La campana de distribución representa probabilidad, entonces lo que estamos graficando en realidad es un 100% de probabilidad. Del menos 1.96 al 1.96 es mi 95% de confianza. Y el 0.05, que es mi nivel de significancia, se reparte entre las dos colas de la curva. Por eso es 0.025, porque 0.5 entre 2 es 0.025. Por eso aparece aquí. Paso 5. Lo primero que tengo que anotar es la decisión. ¿Qué vamos a hacer con la hipótesis nula? Y me voy a regresar a la curva.
¿Dónde cayó el menos 3.48? En la zona de rechazo. Y todo este procedimiento que estamos haciendo es para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces, aquí cayó en la zona de rechazo, lo que implica entonces que HO se rechaza, es decir, la hipótesis nula se rechaza. Por lo tanto, esto implica que se va a aceptar la hipótesis alternativa. Esa es la decisión. En la decisión, ustedes deben de indicar qué sucede con la hipótesis nula, si se rechaza o no se rechaza. En este caso, vuelvo a regresarme a la curva. Cayó en la zona de rechazo todo lo que estoy haciendo, por lo tanto se rechaza. Y aquí es muy importante, la conclusión siempre se va a hacer en función primeramente de la hipótesis alternativa, de tal manera que la conclusión debe de ir redactada conforme a la hipótesis alternativa. Y me voy a regresar a las hipótesis para recordar qué habíamos establecido en la hipótesis alternativa. ¿Qué dice mi hipótesis alternativa? Que el promedio es diferente de 95 pesos. Me regreso entonces. Y entonces la conclusión, la primera parte quedaría de la siguiente forma. Se puede afirmar con un nivel de confianza del 95% que actualmente el gasto promedio de un estudiante es diferente a 95. Por lo tanto, esto indica que no hay evidencia estadística para afirmar que la hipótesis del economista es correcta. Recordaremos que el economista afirmaba que el promedio se había mantenido. Por lo tanto, ya vimos que no, ya verificamos que HO se rechaza y mi hipótesis nula establecía que el promedio era igual a 95 pesos. Como se rechazó, entonces se acepta la hipótesis alternativa que me indica que el gasto promedio es diferente a 95 pesos. Y este es el último paso, donde tomamos una decisión y hacemos nuestra conclusión. Voy a explicar prueba de hipótesis para una media, pero cuando lo que voy a probar es que el valor ha disminuido. Es el mismo enunciado, pero ahora el economista quiere verificar si el gasto promedio del estudiante ha disminuido. Y aquí viene el mismo paso, identificación de datos. En este caso los datos son los mismos, no cambian, pero las hipótesis sí. Cuando yo voy a verificar que un valor es menor o mayor que, se le llama prueba de una cola. Y el símbolo menor que o mayor que, si ese fuera el caso, siempre va a ir en la hipótesis alternativa. Y en la hipótesis nula tiene que ir el igual con el símbolo que correspondiera. Aquí, por ejemplo, lo que voy a verificar es que mu sea, o el promedio sea menor a 95 pesos. Por lo tanto, lo voy a anotar o lo anoté en la hipótesis alternativa. Y en la nula tiene que ser mayor o igual. Siempre debe de ser así cuando tengo hipótesis de una cola, en este caso trabajando con el menor que. Si fuera mayor que, de igual manera lo pongo en la hipótesis alternativa y arriba tendría que escribir en mi hipótesis nula menor o igual que. Entonces, aquí lo que cambió, si observan, es cómo estoy planteando mis hipótesis. Lo demás es lo mismo. Paso 2, establecer nivel de significancia. Nivel de significancia es 0.05, por lo tanto, nivel de confianza es 95%. Paso 3, calculo mi estadístico de prueba. Ese también sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque tengo una muestra grande y sigma es desconocida. Sustituyo mis datos y obtengo nuevamente un valor de z de 0 igual a menos 3.4886. Paso 4, este sí cambia. La regla para la regla de decisión, ahora calculo z de alfa. ¿Y cómo lo calculo? Tengo que restar a 0.5 el valor de alfa, que es el nivel de significancia. Para el caso de mi ejemplo es 0.5 menos 0.05, me da un valor de
0.45. Y ese es el valor que nosotros tenemos que localizar en la tabla de distribución normal. Y localizamos el valor más cercano. En este caso, no hay exactamente un 0.45, entonces localizamos el 0.4495. También hay 0.4505. Cualquiera de los dos sería correcto. Normalmente hay bibliografía que toma el menor valor cercano y eso fue lo que seguimos en este ejemplo. Entonces, 0.4495 lo hago coincidir con el 1.6, que es de mi primer columna, y con la primer fila, que es 0.04. Por lo tanto, Z de alfa es igual a 1.6 más 0.04, y eso nos da un total de 1.64. Z de alfa es igual a 1.64. Y ahora sí, vamos a establecer nuestra regla de decisión. En este caso, nuestra regla de decisión es que Z de 0 tiene que ser menor que menos 1.64. Esta regla de decisión viene en el formulario. Aquí lo que estamos haciendo es sustituyendo el valor de Z de alfa, que es menos 1.64. Nuevamente, aquí tenemos que trazar nuestra gráfica de distribución normal y en este caso, como es una hipótesis menor que, tiene que ir el valor de Z de alfa del lado izquierdo. Siempre va a ser así. Si estoy comprobando una hipótesis con menor que, siempre va a ir del lado izquierdo el valor de Z de alfa. Y aquí ya lo tenemos graficado, tenemos el menos 1.64 y vuelvo a identificar la posición de mi valor de Z de 0, que es menor, por lo tanto va más hacia la izquierda. Y si observan, aquí solo tengo una región de rechazo. En la prueba de 2 colas, recordarán que se dividía la curva en 2 zonas de rechazo. Aquí solo hay una, por lo tanto, todo el porcentaje de error cae en ese lado, que es 0.05. Por lo tanto, observamos que mi estadístico de prueba cae en la zona de rechazo. ¿Qué significa esto? Como ya lo vimos en el ejemplo pasado, pues si cae en la zona de rechazo, mi hipótesis nula se rechaza. Por lo tanto, debe aceptarse la hipótesis alternativa. Y nuevamente reitero, la conclusión se tiene que hacer en función de la hipótesis alternativa. Y dice así la conclusión: se puede afirmar con un nivel de confianza del 95% que actualmente el gasto promedio de un estudiante es menor a 95 pesos. Por lo tanto, esto nos indica que hay evidencia estadística de que la hipótesis del economista es correcta. Como pueden ver, el procedimiento prácticamente es el mismo, solo estamos modificando, o tuvimos que modificar en este caso, el valor de Z porque en una prueba de 2 colas se utiliza Z de alfa entre 2 y en una prueba de una cola se utiliza Z de alfa. También se modifican el planteamiento de hipótesis, cambia por los símbolos que tenemos que utilizar, el menor que o mayor que si fuera el caso, pero el resto de los pasos son los mismos. No sé si tengan alguna duda con este último ejemplo. Es que lo que no entendí es porque dice que el pasado era prueba de 2 colas y este es de una cola. Ok, en el primer problema, lo que tienes que verificar es si tu valor se mantuvo igual o es diferente. Entonces, siempre que tengas que verificar eso, igual y diferente, siempre se va a llamar prueba de 2 colas. Y lo vas a plantear como se muestra en la diapositiva, muy igual a 95 pesos, en este caso, tomando los datos del ejemplo, y mu es diferente a 95 pesos. Por eso se llama prueba de 2 colas, porque es igual o diferente y porque su gráfica tiene 2 colas y tiene 2 zonas de rechazo. Para el caso del ejemplo, para el caso del segundo ejemplo, voy a probar si el valor ha disminuido, es decir, si es menor que. Cuando tú tengas que probar que un valor ha disminuido o incrementado, siempre va a ser una prueba de una cola. En este caso, también las hipótesis cambian. El menor que va en la hipótesis alternativa y mayor o igual que en la hipótesis nula.
Y en la gráfica podemos ver también que solo se forma una cola del lado izquierdo porque es menor que. Si fuera mayor que, tendría que ir la cola del lado, perdón, bueno, en la cola derecha es donde tendríamos que poner los datos de Z de alfa y Z de 0 que calculamos. Así está establecido. Dos colas igual o diferente, una cola menor que, mayor que. Ok, ya entendí eso. Pues muchas gracias por su atención, por su tiempo y damos por terminada la sesión del día de hoy. Buenas noches.